Les saludo con la gracia y con la paz de nuestro Cristo. Es un gozo estar aquí con ustedes. Y quisiera dar las gracias, Señor, primeramente por el privilegio que me otorga, sin merecerlo, de poder venir a visitarles. Predicar o no, ya el simple hecho de visitarles es motivo de gozo. Como decía mi padre, mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Es un gozo estar aquí, pero quisiera aprovechar también para agradecer a la congregación y a los ancianos por el honor que me otorgan de prestarme el púlpito. En tiempos tan peligrosos, prestar el púlpito hay que hacerse con mucho cuidado. Pero el Señor me honra, ustedes me honran también al depositar su confianza para la exposición de la palabra del Señor, y al mismo tiempo, aunque es una honra y es un privilegio, es una gran responsabilidad, porque todo predicador tiene como audiencia principal no a la iglesia, sino al Señor Jesucristo. Sin más demora, quisiera que me acompañaran aquellos que tengan Biblia al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, verso 41 en adelante. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo 41 y 42. Amén. Gloria al Señor. La palabra inspirada por el Señor dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Desde Génesis capítulo 3, la palabra de Dios ha sido el foco de todos los ataques del enemigo. El enemigo ha tratado de atacar, tergiversar la palabra del Señor por muchos medios. Él ha incitado a los incrédulos a que también ataquen la palabra del Señor, de tal forma que, como dice Pablo en Romanos 1:21, ellos negaron lo que es evidente, abandonaron al Dios y se fueron en pos de ídolos. Y eso es un ataque a la palabra del Señor. Defender la palabra del Señor hacia los ataques del enemigo, hacia los ataques de los incrédulos, era para mí algo que tenía en mi conciencia en el momento en que el Señor me llamó a la predicación. Pero para mi mayor sorpresa, los mayores ataques que la palabra de Dios estaba sufriendo no era fuera, sino dentro de la iglesia. No hay un lugar donde la palabra de Dios se ataque más bruscamente que desde un púlpito. Profesores de seminarios, distintos pastores, han abandonado por completo la confianza en el poder y la suficiencia de las Escrituras. Y por lo tanto han abandonado al Dios que inspiró las Escrituras, que habla a través de ellas. Algunos usan la palabra del Señor como aquella plastelina que usan los niños. La moldean a su antojo. Es por eso mismo que he podido ver que los ataques más peligrosos y sutiles al mismo tiempo hacia la palabra del Señor suceden continuamente desde púlpitos. No suceden desde fuera de la iglesia, sino desde el mismo centro, desde el trono de la iglesia, desde el púlpito. Es por eso que nuestro texto hoy es tan importante. Es la intención de Lucas, quien es el autor de Hechos de los Apóstoles. Es su intención mostrarnos cómo Cristo edifica y fundamenta, constituye la iglesia por medio de su palabra predicada. La iglesia, hermanos, la iglesia de Jesucristo es el resultado
de su palabra, predicada bajo el poder del Espíritu Santo, pero también con fidelidad a la intención original del autor. En esta mañana quiero presentarles 3 resultados que vamos a observar en este texto, 3 resultados que surgen cuando la palabra del Señor es predicada con fidelidad. Permítame darle un poquito de contexto acerca del pasaje. En Juan capítulo 14, verso 17, nuestro Señor Jesucristo habló acerca del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, incluyendo la época de Jesús hasta antes de Pentecostés, guiaba y fortalecía a los creyentes, pero no moraba en ellos de forma permanente. Sin embargo, este fue la promesa de Jesucristo, que llegaría el día en que el Espíritu Santo pasaría a obtener un nuevo ministerio, no revelado en el Antiguo Testamento, con el cual vendría a bautizar a los creyentes en Jesucristo y a morar eternamente en aquellos que fueron escogidos por Dios Padre desde antes de la fundación del mundo, redimidos por Jesucristo y a su vez morados y sellados eternamente por el Espíritu que los bautiza. Ese momento clave llegó el día de Pentecostés. El gran acontecimiento realizado por Dios que resultó en el nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Él lo prometió: yo edificaré mi iglesia sobre esta roca. Lo prometió y lo cumplió. Amén, porque tenemos un Dios que cumple lo que dice. Entre tantos acontecimientos que sucedieron el día de Pentecostés, tenemos la inigualable venida del Espíritu Santo que irrumpió de tal forma que solamente un milagro puede responder. Un milagro realizado por el Dios de los cielos, el creador del universo. Fueron muchas cosas que sucedieron. El Espíritu Santo bautizó, llenó, selló por primera vez de esa manera a la iglesia naciente. Pero no solamente eso, sino que les otorgó el don en esa circunstancia en la que muchos judíos venían a esa tierra en ese momento. Les otorgó el don de hablar en distintos idiomas la palabra del Señor, de tal manera que las personas que venían se asombraban porque escuchaban la palabra de Dios en su propio idioma. Muchas cosas pasaron aquel día. Sin embargo, fue la predicación de Pedro, lleno del Espíritu Santo, bajo la fidelidad al texto, lo que subraya Lucas como motivo de observación. Fue la palabra de Dios. El hecho de los apóstoles es en gran medida el registro de la palabra predicada. Predicar siempre se ha mantenido en el centro de la iglesia, en la misión de la iglesia. Hechos capítulo 4, verso 2, registra que las autoridades judías estaban enfadadas porque los apóstoles, como dice el texto, enseñaban al pueblo y anunciaban a Jesús la resurrección de entre los muertos. Era la prioridad de la iglesia la predicación de la palabra de Dios, ya que, como dice Hechos capítulo 5, verso 42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hemos dejado la Biblia en el púlpito dominical. Solamente se usa la Biblia hoy en día, se abre las Escrituras, en algunos casos ni eso siquiera, pero se abren las Escrituras en el culto dominical, pero la palabra de Dios no puede quedarse en el púlpito. Debe bajar a la iglesia.
Debe descender a cada uno de nuestros corazones. Y para eso, Lucas, lleno del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que los apóstoles no se quedaban en los púlpitos predicando, sino que también predicaban en las casas. Estos y muchos textos más en el libro de Hechos nos muestran que la prioridad de la primera iglesia a la cual todos nos queremos parecer era la palabra de Dios, la predicación de las Escrituras. La iglesia primitiva confiaba plenamente en que la palabra de Dios era suficiente para traer resultados a su iglesia. La debilidad de la iglesia contemporánea se debe en gran medida a la declinación de la predicación bíblica. Una iglesia jamás estará más alta, más madura que su púlpito. El suceso de Pentecostés produjo un gran impacto. La presencia del Espíritu Santo notable, algunos se maravillaban al oír la palabra de Dios en su idioma natal, otros se burlaban porque no la entendían, y el escenario está preparado. Hay una multitud que oye y una multitud que rechaza, y Pedro sabe que tiene que predicar la palabra. El rey le da una orden y Pedro, como buen siervo, obedece la orden de predicar la palabra de Dios. Pero oigan, Pedro tiene que dar una explicación a su audiencia de lo que ha sucedido, algo que nunca antes había pasado. Es una experiencia monumental. Y Pedro tiene que explicar a su audiencia cuál es la base teológica de esa experiencia. Pedro no se acerca a la audiencia y le dice: ustedes no nos pueden juzgar a nosotros porque no tengan esta experiencia. Ustedes no nos pueden juzgar porque entonces ustedes no son espirituales. Mis amados hermanos, cuando Pedro tuvo que explicar ese tipo de experiencia, no juzgó a su audiencia, no acudió a un testimonio, no acudió a una experiencia, no acudió a una anécdota. Pedro dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. En otras palabras, el fundamento de la predicación de Pedro no se encuentra en la historia, por muy buena y necesaria que sea. No se encuentra, mis amados hermanos, en las experiencias. El fundamento de la predicación de Pedro se encuentra en el único fundamento inerrante, suficiente e inmutable, que es la palabra del Señor. Lo que está escrito es lo que prevalece. Lo escrito es lo que edifica a la iglesia. Y yo creo, mis amados hermanos, que es tiempo de que ya volvamos y que nuestros sermones descansen en la palabra del Señor. Si queremos resultados como los que vamos a observar a continuación, como la iglesia primitiva, necesitamos volver a una hermenéutica consistente, proyectada en una exégesis exclusivamente bíblica. Necesitamos iglesias que demanden predicaciones bíblicas. He dicho iglesias, no he dicho pastores, no he dicho expositores, no he dicho teólogos. Mis amados hermanos, la iglesia de Jesucristo debe crecer y madurar para distinguir qué es sana doctrina y qué no es sana doctrina. Debemos crecer y madurar para saber cuándo el púlpito está siendo usado para glorificar al Señor Jesucristo por medio de su palabra, o está siendo usado meramente para entretener o perder el tiempo. Y la iglesia debe levantarse. Y con amor, con misericordia, con paciencia y oración, debe demandar a los siervos, a los ancianos: prediquen la palabra del Señor. Solamente la palabra de Dios
trae edificación constante a la iglesia. Vean cómo comienza el versículo 41 de nuestro texto. Lucas comienza diciendo, así que, debido a, por lo tanto, en consecuencia, lo que Lucas está diciendo es que lo que va a mostrar a continuación son los resultados de la predicación de Pedro. Los resultados de la palabra predicada fielmente bajo el poder del Espíritu Santo. 3 resultados rápidos les voy a dar hoy. El primer resultado lo hallamos en el versículo 41, cuando dice, así que los que recibieron su palabra. Primer resultado, la palabra de Dios es suficiente para transformar. Luego de narrar los sucesos de Pentecostés y la exposición de Pedro, Lucas llama la atención a su lector Teófilo para que medite en lo que provoca la palabra de Dios. Y el primer resultado, debido a que la palabra de Dios transforma, es que esta audiencia recibió su palabra. El texto dice, recibieron su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. El autor de los Hebreos continúa la frase en Hebreos 11:6 diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Amén. La necesidad de la fe es fundamental. Pablo en Efesios capítulo 1, verso 13, dice que la palabra del Señor, habla de la audiencia, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Nadie es sellado sin fe. Esto es lo que explícitamente nos comenta el texto. Tenemos la responsabilidad de creer para ser salvos, ¿cierto? Pero el mismo autor en el versículo 47 dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo cual indica que somos responsables de creer, lo cual es una verdad teológica que no podemos negar, pero al mismo tiempo el autor no quiere que pienses que depende todo de ti. Hay un Dios soberano que añade cada día a su iglesia los que tienen que ser salvos. El asunto, hermanos, es que no podemos perder de vista la idea del autor. Lucas quiere mostrarnos los resultados de la palabra del Señor. Y aunque es cierto que somos responsables de creer, la intención de Lucas no es hablar de la responsabilidad de la fe. La intención de Lucas es narrar a su amigo Teófilo los resultados de la palabra predicada. Antes de recibir la palabra, observen al final del versículo 40 cómo Pedro describe la naturaleza de su audiencia. Pedro dice, sed salvos de esta perversa generación. Salvos de esta perversa generación. Era una generación perversa, la audiencia de Pentecostés. En palabras del apóstol Pablo, era una generación muerta en delitos y pecados. Pero, mis amados hermanos, ¿cómo llegó la generación perversa a recibir su palabra? ¿Cómo llegaron a la fe los muertos espiritualmente? ¿Cómo salieron del sepulcro los Lázaros? Este es el testimonio de la palabra del Señor. Génesis capítulo 6, versículo 5 nos dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fijémonos, hermanos, cuidadosamente en la descripción que hace Moisés sobre la maldad. Era mucha. Llegaba hasta lo más escondido del hombre.
no solo a su corazón, no solo a los pensamientos de su corazón, sino también a los designios de los pensamientos del corazón. Génesis 8:21 añade que esta era la condición del hombre no solamente cuando era adulto, sino desde su juventud. Pero el rey David dice que esta depravación, esta condición del ser humano se aplica inclusive en el contexto de la concepción. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Desde la concepción, mis amados hermanos, el hombre está contaminado gravemente por el pecado. Y mis amados hermanos, el hombre no está enfermo por el pecado. El hombre no está débil por el pecado. El hombre está muerto espiritualmente, separado de Dios. Amén. Jeremías añade que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Todavía confías en tu corazón? ¿Todavía confías en tus decisiones, en tus pensamientos, en tus deseos, en tus deleites, en tus planes de futuro? Estamos depositando nuestra confianza en algo perverso. Incluso después, mis amados hermanos, de que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestra vida, que hemos sido salvos una vez y para siempre, resulta aterrador observar, después de que hemos nacido de nuevo, cuán pecadores somos. Y cuánta maldad hay en nuestro corazón. En palabras del apóstol Pablo, en el capítulo 7 del libro de Romanos, él dice: miserable de mí, ¿quién me librará? Pablo no está hablando de un incrédulo, Pablo no está hablando de su época pasada, está hablando de su época madura. En la expresión más madura del apóstol Pablo en la fe, él continúa diciendo: miserable de mí. Él lo aclara muy bien en el capítulo 3, versículo 10 de Romanos, cuando dice: no hay justo. No hay justo. Ni aún uno. Es una verdad que tenemos que abrazar. No somos justos ninguno. Ningún ser humano es justo, hermanos. Pero es que después dicen: no hay quien entienda. Porque la palabra de Dios es locura para nosotros, a menos que Él intervenga. Todos se desviaron. ¿Cuántos? Todos. Ahí estás tú, ahí estoy yo. Todos. A una se hicieron inútiles. Todos. No hay quien haga lo bueno. Ni usted, ni yo. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y termina el versículo 18 diciendo: no hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre no regenerado no puede hacer el bien conforme al estándar de la palabra de Dios, ya que ningún árbol malo puede dar. Amén. El maestro dijo en Juan 6:44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. He aquí la condición espiritual de todo hombre que ha nacido en esta tierra. Ninguno puede venir a Cristo si Él no lo llama. Ahora bien, si esta es la condición del ser humano, ¿cómo es posible que la audiencia de Pedro recibiera la palabra con fe? ¿Cómo es posible que esta generación perversa del versículo 40 reciba la palabra en su corazón en el versículo 41? El hermano de Jesucristo, Santiago, en el capítulo 1, versículo 18, declara, inspirado por el Espíritu Santo: Él, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cuál fue el medio que Dios usó para hacer nacer a su audiencia? Su palabra.
Es el poder de la palabra predicada, el medio usado por Dios para darnos vida, y con esa vida nos otorga el don precioso de la fe y el arrepentimiento. Es ahí, en ese momento, el ser humano que ha sido sacado del sepulcro espiritual dice: ¿a dónde voy a ir si solamente tú tienes palabras de vida? Si usted le preguntara a Lázaro, ¿recuerdan a Lázaro? Si usted le preguntara a Lázaro, Lázaro, ahí cuando estemos en el cielo, lo tomaremos un café con él y le diremos: Lázaro, ¿por qué saliste del sepulcro? ¿Estabas rodeado de vendas? ¿Ni escuchabas, ni veías que estabas muerto? Lázaro, ¿por qué saliste del sepulcro? ¿Qué te motivó, Lázaro, a salir del sepulcro? ¿Fueron tus experiencias? ¿Fue el testimonio de tus hermanas? ¿Qué te motivó a salir del sepulcro? Y él diría: Él me llamó. Y cuando Dios llama, a los muertos en Cristo resucitan. Amén. Fue así como esta generación perversa recibió la palabra del Señor. Primer punto, primer resultado, es la palabra de Dios la que produce una transformación en la iglesia. Segundo resultado, no voy a estar mucho tiempo, la palabra de Dios produce obediencia. El texto continúa diciendo que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Fueron bautizados. Aunque el bautismo es una de las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo y debe hacerse, el punto en sí no es el bautismo, no es su significado o su naturaleza, más bien es la obediencia como resultado de la predicación, lo que Lucas nos está resaltando en el texto. El bautismo en agua, hermanos, no es en el momento de la salvación. El bautismo en agua no es en el momento de tener fe ni de haber nacido de nuevo. Más bien, como ya hemos dicho, la palabra de Dios obra poderosamente en su vida, cambiando su corazón de piedra por uno de carne, cambiando su naturaleza inclinada al pecado a una nueva naturaleza que se deleita en las cosas de Dios. Y el bautismo es una forma de expresar públicamente que hemos sido sumergidos en la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando nosotros nos bautizamos, no recibimos al Espíritu Santo. Ya lo hemos recibido antes. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, no hemos nacido de nuevo. Ya hemos nacido de nuevo antes. Lo que estamos haciendo es declarándole a este mundo que lo que estamos haciendo aquí es un símbolo, una representación de lo que Dios previamente ha hecho en mi vida. Al haberse bautizado la gran multitud de 3.000 personas, estaban mostrando que obedecieron la palabra de Pedro. Él fue quien les llamó, o el Espíritu Santo por medio de Pedro fue quien les llamó al arrepentimiento. Les llamó al bautismo. Y es que podemos estar diciendo, hermanos, que amamos al Señor continuamente, cada domingo. Amamos al Señor, pero como dijo el Maestro en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y me encanta cómo lo traduce la Nueva Biblia de las Américas. Porque a diferencia de la Reina Valera, quien pone la obediencia como un mandamiento, y por supuesto lo es, hemos recibido el mandamiento de Dios a obedecer su palabra, la versión de las Américas lo traduce como un resultado al decir, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y lo cierto, mis amados hermanos,
es que tenemos montones de sermones, montones de predicaciones que nos dicen lo que tenemos que hacer. Montones de enseñanzas llenas de ordenanzas, de mandamientos vacíos de resultados. Esta no fue la norma de los apóstoles. El apóstol Pedro, por ejemplo, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 2, dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Y lo que Pedro está diciendo es que la obediencia es el resultado de la elección de Dios y de su obra santificadora por el Espíritu Santo mediante su verdad, su palabra. Los autores inspirados no hablaban de la obediencia o de las ordenanzas sin antes haber puesto el fundamento de quién es Jesucristo. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 12, versículo 1, nos llama, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo nos está exhortando al sacrificio, a la obediencia y al sometimiento de su voluntad. Pero el punto es que Pablo dice, como dice Lucas, se nota que Lucas está mucho con Pablo. Así que, lo que está diciendo es, por lo tanto, en consecuencia, ¿debido a qué, Pablo? ¿En consecuencia a qué? Por las misericordias de Dios. ¿Y qué son las misericordias de Dios? Lo que Pablo durante 11 capítulos ha estado exponiendo a su audiencia. La depravación del hombre, la justificación por solo fe, la salvación por solo gracia, separada de las obras, el sacrificio de Cristo como la paz entre el pecador justificado y el Dios santo, la preservación que Dios hace de aquellos que escogió, predestinó, llamó, justificó y que finalmente serán glorificados. Esto y mucho más es lo que Pablo pone como fundamento para después decirnos, tenemos que obedecer. No somos salvos por obras. Eso ustedes ya lo saben. Es únicamente por fe. Y aún así la fe es un don de Dios. Lo cual indica que la salvación de principio a final es por gracia. Por eso Pablo en Filipenses dice que el que comenzó la buena obra, ¿qué? La completará sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, hermanos. Él se ha comprometido con algo y Él es fiel para cumplir lo que promete. No somos salvos por nuestra obediencia. Pero creo, hermanos, fielmente lo creo, que la semilla que ha sido sembrada, plantada en buena tierra, producirá buen fruto. Es cierto que algunos entre predegales reciben la palabra con cierto entusiasmo y luego se apartan, pero indudablemente las ovejas oirán su voz. Ellas no serán engañadas por falsos maestros, por falsos pastores. Los falsos pastores llaman a las falsas ovejas. Pero Cristo, el pastor de pastores, el supremo anciano de la iglesia, llamará a sus ovejas y ellas le seguirán para siempre. Es la promesa del buen pastor que te hizo allá en Juan capítulo 10, cuando él dice, ni tú, ni tú, ni tú, yo soy el buen pastor, porque yo doy la vida por mis ovejas. ¿Y saben qué? ¿Saben lo que dijo el buen maestro, el buen pastor? Nadie las arrebatará de mi mano. Gloria a Dios por eso. Es el poder de la palabra predicada.
fielmente al texto, que resultará en un corazón que obedece a Dios. A veces he podido contemplar iglesias que reciben una carga extrabíblica, porque se les exige cosas, primero, que en algunos casos no está fundamentada en la palabra del Señor, y segundo, a veces se les exige cosas sin haber puesto un fundamento. ¿Nosotros va a poder obedecer a Jesucristo con deleite si antes no le conocemos? ¿Sabes que tienes que orar? Todo el día lo decimos, los que predicamos la palabra del Señor estamos continuamente diciendo, lee y ora, lee y ora y congrégate, lee, ora y congrégate. Sin cesar decimos eso. Pero si usted quiere leer sin conocer a Jesucristo, usará la Biblia a las 12 de la noche para dormirse. No puedo reconciliar el sueño, lee la Biblia. No puedo reconciliar el sueño, escucha un sermón y te dormirás. Usted va a orar y va a orar sin gozo y sin deleite. Y en algunos casos orará como la generación de Jesús, el capítulo 6, versículo 5 al 8 de Mateo, cuando el Señor le dice, dejen de orar como los gentiles. Tu Dios no es como Zeus. No tienes que convencerlo, llamar su atención y decirle, tú has planeado esto, pero podrías cambiarlo. No conocían a Dios. Como dijo R.C. Sproul, un gran teólogo, él dijo que el mayor problema de la iglesia del siglo XXI es que no conoce a Dios. Antes de yo orar, leer y congregarme con gozo, yo debo saber por qué lo hago. Y lo hago, mis amados hermanos, ¿saben por qué? ¿Cuántos aman al Señor? ¿Por qué? ¿Usted lo ama porque es que usted tiene un super mega libre albedrío exagerado? No, no, hermanos. Usted ama a Dios porque el apóstol Juan dice que Él te amó primero. Y el amor de Dios produjo en ustedes un amor incomparable hacia aquel que nos miró, nos llamó, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Toda la gloria para Él. Mi último punto es que la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios produce obediencia, pero mis amados hermanos, la palabra de Dios también preserva. La palabra de Dios nos guarda, nos protege para llegar al destino el cual el Señor ha determinado. Y es que el bautismo, debido a la negligencia en muchos casos, ya el bautismo no es una señal fidedigna de que somos salvos. Ya hay gente que se bautiza y luego terminan abandonando la iglesia. A esos el Señor les dirá, nunca os conocí. Pero entonces, si el bautismo finalmente no es una señal fidedigna de que soy salvo, Lucas establece la señal de todas las señales. Perseveran. Perseveraban, dice el texto. Como dice Mateo, en el capítulo 24, dice que los que perseveren hasta el fin serán salvos. ¿Y quién va a perseverar? Aquellos a los que Dios va a preservar. Mi perseverancia va a depender de la preservación que Dios hace de mi vida por medio de su palabra. La iglesia nacida por la palabra es una iglesia que persevera. Creemos en la perseverancia de los santos, no de los impíos. Los santos perseveran, los impíos no. La mayor evidencia que podemos dar de que la audiencia de Pedro creyó con fe salvadora es que esta audiencia perseveraba. No sé qué tiempo tengo. Pues termino ya.
Ya le veo a algunos cansados. Perseverar, hermanos, no significa no faltar a la iglesia. Usted sabe que no tiene que faltar. Pero perseverar no significa no faltar a la iglesia. Algunos creen que por venir al culto todos los días son salvos, pero el culto no te salva. Amén. El autor, Lucas, que no quiere confundir a Teófilo, quiere proyectarle en qué persevera una persona que ha sido transformada por la palabra de Dios. Y él dice que esa audiencia perseveraba: doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. Esta es la perseverancia que tiene una iglesia. Y ustedes pueden ver cuál es el fundamento de la comunión unos con otros. ¿Pueden ver cuál es el fundamento del partimiento del pan y de la oración? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tengo relación con distintos hermanos de distintas posiciones teológicas, mucha relación. Y he podido ver cuando tratamos algún tema entre hermanos, porque los hermanos no debaten ni luchan, los hermanos comparten sus ideas. Y he podido ver que en la gran mayoría de casos, unos toman su doctrina, su posición teológica, basada en su experiencia. Otros toman su doctrina basado en lo que la historia de la iglesia ha dicho. Pelagianos, semipelagianos, calvinistas, arminianos, reformados, bautistas, pentecostales. ¿En cuál está usted? ¿En qué punto está usted? Todo eso es un fracaso histórico. Dios no tiene 34.000 iglesias de distintas denominaciones. Dios tiene una iglesia. Y mi fe no puede estar basada en lo que Calvino dijo, muy ciertas, pero otras que no. No puede estar fundamentada en lo que Jacobo Arminio dijo, cosas muy ciertas, pero en otras tampoco no. Yo debo fundamentar mi fe, hermanos, en lo que está escrito. Esto es inigualable. Es el rey David que expresa en el Salmo 19, él no puede aguantar y tiene que glorificar al Señor y tiene que cantarle porque es lo que produce la palabra de Dios, produce alabanza al Rey de Reyes. Y él dice, los cielos cuentan tu gloria. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra, otro día y otra noche declara sabiduría. Mis amados hermanos, lo que David está diciendo es que la creación declara que tenemos un Dios. Amén, amén. David quiere proyectar que hay una revelación a la cual los teólogos llaman revelación general, que Dios se ha revelado en la naturaleza. De tal forma que cuando David miraba los montes decía, es obra de tus manos. Un autor, no recuerdo su nombre ahora, escribió una Biblia que se llamaba Tras las huellas del Mesías. No recuerdo ahora qué nombre tenía este hombre. Pero él dice que en el contexto cultural histórico, las naciones que rodeaban a Israel en los montes tenían a sus ídolos. Yo eso no lo sé. Pero imagínese a David mirando a los distintos montes. Un ídolo, otro ídolo más y aquí otro ídolo más. David rodeado de montes observa los ídolos de este mundo y él dice, pero yo no miro los montes, ni a los collados como Salomón. Yo miro al cielo y los cielos cuentan tu gloria. El firmamento anuncia la obra de tus manos. Pero David no quiere que confíes como fundamento en la revelación de la tierra. En el mismo Salmo, versículo 7, David tiene que
fundamentar su fe. Y aunque yo no dependo de la creación. Y David dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amén. Gloria a Dios por eso. Y ante esa declaración, hermanos, se acabó. No hay más revelación, no hay nada más que decir a esta palabra, nada más que añadir. Cuando David dice que la palabra de Dios es perfecta, búscalo en 3000 idiomas, distintos diccionarios, significa perfecta. Y tiene un resultado. Convierte el alma. Queremos una iglesia bíblica. Y no le estoy predicando únicamente a la iglesia de embajadores. Les predico a Cristo vive. Y les predico, no sé si se está proyectando por internet, por redes sociales, pero si hace falta también se predica por allí. Y se les dice, hermanos, volvamos a las Escrituras. ¿Para qué? Para que nuestra audiencia no sea fundamentada en lo pasajero, en arena, que cuando viene el mar, derriba nuestros hogares. Fundamentemos nuestra casa en la roca que es su palabra. Y que este púlpito sea el trono de Jesucristo por medio del cual Él edifica su iglesia y su nombre es glorificado. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, que Dios me los guarde, me los bendiga y nos vemos pronto si Dios lo permite. Amén. Mientras invito al hermano Cecilio, que va a seguir dirigiendo la reunión, el mensaje empezaba diciendo los que recibieron, pero no dice nada de los que no recibieron. Cuando la palabra de Dios se predica, yo decido si entra por este oído y baja a mi corazón o a mi mente, o si pásale por el otro. Hermanos, esta iglesia tiene como propósito que el púlpito sea para predicar la palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles, la palabra profética, y así debe ser. Ahora, los que lo recibieron, ¿no? Y ahí tenemos que hacer. Padre Santo y Celestial, que no seamos oidores olvidadizos de tu palabra, sino que tú nos lleves a ponerla por obra, a vivirla. Que la palabra no se quede en el púlpito ni el domingo en la iglesia, sino que tu palabra esté en nuestras mentes, nuestros corazones, y la vivamos 7 días a la semana. Ayúdanos, Señor, a recibir, vivir y practicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.